plataforma. Entonces, les comento que seguimos en la dinámica del taller 2, este culmina la semana subsiguiente, tiene toda la próxima semana para ir desarrollando los desafíos que se proponen. Estamos en el concepto de evaluación auténtica de aprendizaje, que es en el fondo lo que vamos a visualizar hoy día en términos macro. Nuestra próxima sesión, si se fijan, es el 29 de octubre, por lo tanto, el próximo jueves o lo próximo no hay actividades, sino al siguiente. Vamos a tener toda esa semana para ir avanzando en relación al módulo 3 o a cualquier acción que esté pendiente, ¿ya? Ahí nos va a quedar como una semanita y media, porque si tenemos la sincrónica la subsiguiente, vamos a tener ese espacio para trabajar antes del jueves 29 de octubre. Vamos a iniciar con análisis de datos, así que vamos a usar los mismos recursos compartidos. Vamos a trabajar específicamente con el plan virtual para ver un análisis general y macro, así que vamos a ir trabajando. Este módulo específico, ¿cierto?, tiene que ver con los instrumentos de evaluación auténtica, pero hoy día vamos a hacer un pequeño zoom en lo que implica retroalimentación, así que vamos a avanzar con ello. Bueno, tenemos el sistema de plataforma, he visto ahí que se han ido almacenando todos los elementos, y el desafío para hoy día tiene que ver un poco con los instrumentos de evaluación auténtica. Bueno, analizamos el tema del portafolio, y hoy día ya vamos a visualizar dos herramientas específicas, las cuales van a ser al final del proceso, una que tiene que ver con Mindomo, que te permite construir mapas mentales, ya ese es el desafío que se propone, y es de fácil almacenamiento, no tiene ninguna dificultad mayor y te permite ese desarrollo. Y vamos a trabajar con Rubistar, que es una de las herramientas, hasta el día de hoy no se actualiza ninguna nueva al respecto, para poder crear plantillas de rúbricas, en caso que lo requieras utilizar. No es obligación porque la actividad en el fondo es una rúbrica asociada al proceso de retroalimentación específica que tú quieras implementar, que es lo que vamos a ver hoy día, pero también está la alternativa de poderla desarrollar. Les comento que la semana pasada trabajamos en Paddle, hoy día vamos a ver Mindomo y vamos a ver el concepto de rúbrica, y tenemos el trabajo de portafolio personal, que es el que tiene que construir cada uno. Hoy día vamos a trabajar en Jamboard, así que vamos a ayudar ahí en la edición de quienes todavía no inician ese proceso. Recibí un trabajo de avance, así que también felicito a la persona que lo envió, porque ahí ya presentó un manejo interesante de la herramienta. En términos generales, seguimos con el sistema de evidencias en el mismo sistema de plataforma. Ahí cualquier persona me puede escribir, nuevamente reitero mi correo. Cuando hablamos de términos de técnicas, en este caso de instrumentos de evaluación, se menciona en el sistema que existen 3 específicamente, cuando hablamos de instrumentos. Acá en el concepto de evaluación auténtica uno tiende a separar lo que implica el proceso evaluativo con el instrumento de evaluación, ¿ya? Si bien en evaluación objetiva veíamos a lo mejor que una prueba escrita específicamente podía contemplar el momento donde se toma la prueba y el instrumento, el documento, ¿cierto? En este caso tenemos una instancia evaluativa que puede ser a lo mejor cualquier actividad o un proyecto, un desarrollo general, y el instrumento para esa revisión por lo general se desprende de estos 3 elementos. Tenemos las listas de cotejo, que nos vamos a dar cuenta que en el fondo todas se van generando una de otra y van creciendo a partir de ellas, cuando una no empieza a dar respuesta de lo que se necesita evaluar, ¿ya? Ahí es importante elegir en el fondo qué instrumento es el más adecuado que a mí me sirve, ¿cierto?, para evaluar un proceso o instancia evaluativa. Entonces tenemos las listas de cotejo, las escalas de valoración y las rúbricas de evaluación. En términos generales, las listas de cotejo tienen ciertos componentes. Se conocen también como pautas de chequeo, las famosas checklists. Son dicotómicas porque siempre tienden a tener elementos de que si está en términos de presencia o ausencia del indicador que está establecido. Entonces, generalmente se presenta el indicador, es decir, qué es lo que se pretende evaluar. Por ejemplo, podría ser la estructura de un documento, ¿ya? Y los descriptores, que son el desglose del indicador de logro que tú estableciste para eso. Las respuestas siempre son dicotómicas, es decir, sí o no, y que manifiestan los conceptos de presencia y ausencia. Si se fijan, estos elementos, cuando empezaron a quedar en el fondo insuficientes para el estado de avance, pasaron a las escalas de valoración, porque en el fondo se establecía que habían elementos que eran promedios, no eran dicotómicos, no era solo, había presencia, pero no era completa, pero tampoco había ausencia. Y a partir de eso se generan nuevamente las escalas de valoración para completar esa carencia o esa falta.
¿ya? Acá se sugiere siempre utilizar al menos indicadores, ¿cierto?, que sean de carácter observable. Tenemos diferentes pautas que tienen que ver con las numéricas, con las gráficas y las descriptivas. Ya vamos a hacer ahí un foco en las últimas. Cuando hablamos de numéricas, tienen la misma estructura que una lista de cotejo. El indicador, es decir, que voy a observar, si sigo con el concepto de estructura en un documento, y luego aparecen los descriptores que están asociados a un rango, a un número. Entonces yo puedo establecer los indicadores y establecer la numeración como ésta se gradúa. El tema es que también aparecía la dificultad de lo que para mí era un 5, para otro podía ser un 3, y cuál era la descripción que existía y la diferencia entre cada uno de esos rangos numéricos. Cuando hablamos de escalas de valoración, que también están dentro de la misma tipificación, pero son gráficas, son muy comunes visualizar, por ejemplo, en el área de la salud. Cuando a ti te preguntan cuál es el rango de dolor que sientes, por ejemplo, frente a algo, siempre hay un factor que se menciona, ¿cierto?, en términos numéricos. ¿Cuánto es el dolor que usted tiene en una escala de 1 a 10? Entonces se pueden graficar esos elementos. Y las descriptivas, específicamente, tienen una categorización específica entre 3 elementos distintos, cuando son de frecuencia, intensidad o calidad. Perdón. Entonces, ¿qué es lo interesante de este elemento? Que en el fondo te permite identificar, si se fijan, tienen los mismos elementos anteriores, ¿ya? Normalmente están asociados a conceptos cualitativos, se escapa, ¿cierto?, al rango numérico, que era el que veíamos en la descripción anterior, porque ya no son números, ¿ya? Y en el fondo se generan también desde este mismo elemento. Tenemos las instrucciones, está el indicador de logro, es decir, qué es lo que espero evaluar, están los descriptores para desglosar ese indicador de logro y están las categorías. Y aquí aparece la diferenciación entre una escala dicotómica o esta escala de valoración descriptiva, porque tú puedes hacer elementos de frecuencia, puedes hacer elementos de intensidad o elementos de calidad. La pregunta siempre es si tú puedes mezclar estas categorías. Si tú quieres hacer una escala de valoración descriptiva y quieres cambiar la categoría, debes hacer la separación para poder establecer los indicadores. Si es siempre, casi siempre, en términos de frecuencia, si después hago otro apartado que responda a las categorías de acuerdo, no de acuerdo, en desacuerdo, o incluso de calidad, si en el fondo es deficiente, suficiente, bueno o excelente. Entonces, tú podrías mezclar cada una de las categorías separando estas en cada uno de sus instrumentos, ¿ya? Es interesante este ejercicio porque uno se da cuenta que los instrumentos se van mejorando. No es que sean por separado, cada uno tiene y las indicaciones para poder describirlos son exactamente los mismos. Pero acá nace también un problema, porque en el fondo muchas veces lo que para mí es siempre, para otra persona era casi siempre, o lo que para mí es mucho, para el otro era poco. Entonces aparece esta relatividad, y así nacen lo que nosotros conocemos como rúbricas, que dan respuesta, ¿cierto?, a poder establecer la descripción, ¿cierto?, y la valoración de estos descriptores, ¿ya? Y aparecen estos elementos esenciales. Normalmente una rúbrica es una tabla de doble entrada, tiene la asignación de puntaje, ahí también uno puede reducir si da puntajes cerrados o da puntajes relativos o abiertos, que lo que hacen es aumentar la escala valorativa, y existen 3 tipos de clasificación. Y aquí es interesante mencionar, por ejemplo, que muchas veces se tienden a confundir las dos últimas, y normalmente se hablan de analíticas cuando en realidad son híbridas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una evaluación holística sirve, una rúbrica holística, permite desarrollar procesos completos, porque en el fondo lo único que necesita es el indicador de logro, los niveles que éste tiene y la descripción de los niveles. Entonces, una rúbrica macro general, con una estructura simple, de hecho hay ejemplos en la plataforma, para poder visualizar un proceso macro. Entonces, tú sitúas al estudiante en el nivel, ¿cierto?, en el cual está ubicado. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar, no sé, el desarrollo a lo mejor de la construcción de un producto, ¿ya? Y quiero ver si ese producto está completamente construido, puedo establecer una rúbrica holística si me interesa la calidad de la construcción del producto. Por ejemplo, si estamos desarrollando, no sé, nos dieron el ejercicio de construir o de cocinar pan, por ejemplo, el mismo ejercicio en términos de la producción de este pan, por ejemplo, podemos establecerlos como procesos completos. A ese se le llaman holísticas porque evalúan procesos macro. Cuando hablamos de rúbricas analíticas, si se fijan, tiene una mezcla, cuando hablamos de rango, con las escalas de apreciación numérica.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que en vez de establecer a lo mejor categorías de desempeño, lo que logran establecer son rangos, que siempre son números. Entonces uno coloca el criterio, específicamente en la parte superior va el rango, que es el número, y va la descripción de los rangos. ¿Qué es para mí el 1? ¿Qué es para mí el 2? ¿Qué es el 3? ¿Qué significa el 4? Pero en la parte superior van siempre números. Y por eso, cuando estaba la diferencia entre las holísticas y las analíticas, aparecen las híbridas, porque mezclan los dos elementos anteriores. Entonces establece el concepto de criterio, de categoría de desempeño y de descripción. Entonces, por ejemplo, como se muestra acá, si acá solamente apareciera, por ejemplo, un rango numérico, 1, 2, 3, 4, o viceversa, 1, 2, 3, 4, correspondería a una rúbrica de carácter analítica, porque establece rangos de desempeño, ¿ya? Y en este caso, desde el ejemplo que tenemos acá, está visualizado en cada uno de ellos los niveles de desempeño, y los números corresponden a una escala de calificación, ¿ya? En términos de criterios, si se fijan, es el área global que establece o lo que tú quieres evaluar. En este caso tiene 3 criterios: evaluación, volumen y comprensión. Hay personas que establecen indicadores para cada criterio y los desglosan dentro del vocabulario, que vamos a analizar por un tema, por otro y así sucesivamente. Por lo tanto, se pueden completamente disgregar, separar en cada uno de ellos. Y así aparecen también las descripciones en cada uno de los elementos. Entonces, lo interesante de esto es poder visualizar que los instrumentos, cuando se construyen, se van mejorando en sí hasta llegar a lo que hoy día conocemos tradicionalmente como las rúbricas, ¿ya? Eso en términos de lo que implica un instrumento, solo para tener alguna claridad en términos de lo que cada uno comprende, desde cómo se genera y cómo se van desarrollando estos. No sé si aquí hay alguna duda, consulta. ¿No? Perfecto. Entonces, acá me voy a devolver al concepto de, porque eso tiene que ver con específicamente con el instrumento que usted va a utilizar, y ahí usted puede ver confianza específicamente en la calidad del instrumento, que lo puede ver a través de la validez que este tiene, ¿cierto? Y la confiabilidad que este tiene, que muchas veces uno podría situarlo desde un juicio de experto. En el área de educación se ocupa mucho eso, donde buscas una visión de otro par que te permita validar cada uno de los instrumentos. Era lo que veíamos en la parte objetiva, ¿no? Que es lo único que se puede desarrollar en un ámbito más auténtico. Pero yo me quería devolver al concepto que sustenta lo que implica lo que estamos mirando nosotros en términos de evaluación auténtica o de productos auténticos, ¿ya? Porque en el fondo la evaluación auténtica también está desarrollada para responder a este tipo de actividades. Normalmente, el concepto que hoy día se acuña es de aprendizaje profundo, ¿ya? Este aprendizaje es un aprendizaje consecutivo de muchos aprendizajes anteriores, y acá aparecen referencialmente 3, donde nosotros podemos establecer una primera línea que es aprendizaje superficial, ¿ya? Normalmente tiene que ver con este elemento más simple, que era lo que hablábamos un poco la otra vez, ¿cierto? Un elemento donde muchas veces tú ves de manera somera algún contenido, tienes alguna referencia frente a este. También tenemos la línea de aprendizaje estratégico, que te permite desarrollar el cumplimiento de algún desafío, de alguna meta, de alguna situación, que es importante también en el desarrollo de las actividades auténticas. Y tenemos el aprendizaje significativo, que es lo que busca es andamiar, ¿cierto? Y asociar lo que ya se maneja con el nuevo conocimiento y poder establecer un grado de significancia frente a ese proceso que se provoca. A partir de eso, nosotros conocemos lo que implica el aprendizaje profundo. En la parte de plataforma, en la pestaña correspondiente al taller 2, módulo 3, en la pestaña de contenidos, subí varios archivos por si alguien quisiera profundizar en esta línea, en lo que hoy día se comprende como aprendizaje profundo, que en el fondo es lo que sustenta el proceso de evaluación auténtica. Existen 3 dominios para este proceso, ¿ya? Tenemos el área que muchas veces desarrollamos con mayor frecuencia, que es las habilidades cognitivas. Nosotros, si nos fijamos, esta área específicamente lo que responde a la evaluación objetiva, que es lo que vimos en el taller anterior. Normalmente existe un desafío en términos cognitivos, pero para que sea un aprendizaje profundo, existen 2 dimensiones más. Una que tiene que ver con las habilidades intrapersonales y otra que tiene que ver con las habilidades interpersonales.
La gracia del aprendizaje, en este caso profundo, y lo que permite la evaluación auténtica, es que tú puedas dimensionar todos estos procesos, puedas evaluar todas estas instancias, no solamente lo que demanda una instancia cognitiva, que podría ser sustentada desde un modelo mucho más objetivo a un modelo más auténtico, ¿ya? ¿Qué significa cada uno de estos eslabones y qué permite? En el área de habilidades cognitivas, bueno, podemos desarrollar el dominio de diversos contenidos disciplinarios, ¿cierto? Que eso podría dar respuesta entre las dos líneas evaluativas. Podríamos analizar y usar información, que también podría ser en las dos líneas específicas. Abordar problemas y asuntos complejos, que también podría estar en las dos líneas evaluativas. Crear patrones y modelos mentales, específicamente la clasificación de los ejercicios, también puede estar en las dos líneas. Y aprender a aprender, que aquí, a mi juicio, aparece como un elemento más específico de la línea auténtica, ¿ya? En habilidades interpersonales, cómo poder visualizar y evaluar lo que implica comunicar de manera efectiva y también lo que implica trabajar colaborativamente. Estas son habilidades que en el fondo son esenciales para el desarrollo de una instancia de producción auténtica que responde para poder evaluarlo de alguna manera esta evaluación auténtica que es la segunda línea de desarrollo. Y en las habilidades interpersonales tenemos la comprensión y el control de sí mismo, que viene desde el concepto de la autorregulación, y la mentalidad académica, en el fondo que permite establecer cuáles son los elementos de fortaleza que yo poseo, ¿cierto? Y a cuáles puedo recurrir para desarrollar esos procesos de desarrollo. Entonces, para poder desarrollar una actividad auténtica, al menos tiene que tener estos elementos asociados a estas dimensiones que nos permiten visualizar una actividad de manera más completa y no solamente enfocarnos en una dimensión que muchas veces responde a una línea más objetiva. ¿Ya? Habilidades claves, o las 6C, ¿ya? Eso es por la traducción. También subí textos de Fulham por si quieren revisarlos, están en el sistema. Y él plantea habilidades claves para este desarrollo de habilidad de aprendizaje profundo y lo que implica este proceso evaluativo auténtico. Primero, habla sobre la educación del carácter, que responde específicamente a los procesos de evaluación intrapersonal. Tenemos lo que implica la responsabilidad cívica, ya habla sobre los conceptos de comunicación, habla de la línea de creatividad e imaginación, es decir, que te permiten crear productos auténticos, únicos, ¿cierto?, para cada uno de nosotros, y el concepto de colaboración, ¿ya? Y quisiera dejar al final lo que implica el proceso de pensamiento crítico y resolución de problemas. Este puntualmente, para poder establecer, no podría ir solamente en una línea cognitiva, sino también tiene que ver con otras habilidades. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, hablamos desde el análisis de perspectiva, desde dónde yo me estoy situando para argumentar algo y desde dónde se sitúa el otro también para desarrollar un proceso. ¿Ya? Entonces eso es interesante para poderlo visualizar en términos de qué características tienen estos procesos de generación de producción auténtica para que respondan a estos modelos de evaluación auténtica. Hasta aquí. ¿Dudas? Consultas. ¿No? Bien. Vamos a pasar a un ejercicio práctico. Yo les envié a sus correos un acceso al Jamboard, que es la herramienta con la que ustedes van a construir su portafolio. Vamos a tratar de utilizarla hoy día. Ya ingresó Daniela Gamboa a este espacio. Le voy a pedir a cada uno que revise el Jamboard que se envió. Ahí entró Solange. Y vamos a hacer un desafío para entrar en la temática siguiente que tiene que ver con los procesos de retroalimentación. Ahí entró Víctor, Eugenia también está. Si hay alguien que no le ha llegado el link, en Jamboard yo tengo la opción donde dice compartir, puedo colocar copiar enlace y me voy a nuestro mensaje y acá al costado puedo copiar el link. Carol, pincha ese link a ver si te dejan ingresar, si no me das nuevamente tu correo.
Profe, una consulta. Cuénteme. Lo que pasa es que estoy tratando de ingresar y me dice que no tengo acceso, que me ponga en contacto con el administrador de tu organización para Ya, solicitar acceso. ya. ¿Te da un espacio para pinchar donde puedes pedir autorización? No me dice iniciar sesión con otra cuenta. Lo que Dame, ocurre es que probablemente tienes sesión abierta con tu cuenta personal y ella la envió a tu cuenta institucional. Ah, Cambiar ya. de Sí. Ya, Marilyn, es en este esto. caso cambié de cuenta a mi correo institucional, pero igual no me aparece error 404. mira, en caso que pase eso y lo queramos facilitar, ustedes me mandan su correo Gmail aquí al mismo chat y las puedo ir agregando para que llegue al correo que ustedes necesitan, pero ese correo tiene que estar abierto, ¿ya? En caso que tengan otro correo Gmail. Pero importante lo que mencionó recién la colega. Ahí hay algunos correos que no les permite. Voy con Edith. No, del institucional no permite abrirlo. ¿No te deja? No, no. Entonces no tiene dominio Gmail. Gracias por el... igual. Ya. Me fui con Edith. Voy con Eva. Sí, voy a Ahí se envió para que puedan ir ingresando. Acá, Carol Figueroa, aquí hay un error, ¿no? En el Gmail tiene una coma para corregirlo. Me voy acá, incorporo, si te fijas, no me deja. Entonces, es carol.figueroa.g@gmail.com. Había una coma entre medio, por lo tanto no me dejaba. Ahí sí. Compartir. Voy con Elizabeth. Para que puedan ingresar al espacio. Mientras tanto, a las demás personas les voy a pedir que tengan un cuaderno o algo donde puedan dibujar. Algunos lápices también, para poder hacer el desafío. Voy con Marisol. Voy con Loreto. Hola, Hola. mira, soy Gabriela. ¿Sabes qué? Me pide solicitud de permiso. La estoy realizando y dice que está enviada. Entonces yo vengo Ahora acá que a mi opción y, por ejemplo, a Ingrid ya la acepté. Enviar. Desde la solicitud se envió y la otra persona que me envió acá solicitud de acceso, que es más fácil, también se envió. Mónica. Siempre cuando desarrollen estos ejercicios es importante esa observación tiene que ver con los dominios Gmail. A Gabriela me habló recién, ¿no? sí, gracias. No. Aquí va. Marilyn, en mi correo personal tampoco me deja entrar. No, no me dejó a mí tampoco. A mí tampoco lo tuve que abrir desde el celular, como aparte, desde mi celular personal. Ay, a ver. Y son cuentas Gmail, deberían tener dominio. Lucy, ahí va. Abrir el link desde el correo que te mandó. Angelina. Ahí se va el permiso. Mariel.
solamente tiene que pedir, claro, solicitud, ahí va. Y creo que me falta edit. Desde el correo, los que pidieron esa solicitud de acceso. Algunas piden como herramientas G Suite, que en el fondo tiene que ver con aquello, pero si no, no hay problema. Y voy acá en Loreto. Yo ya entré. Perfecto. Ahí entró Loreto. Ahí va Javiera. Verónica, acá va Mónica. Mónica creo que entró, ¿no? Sí. Después Angelina también le envié. Maribel creo que también. Daniel no me llegó desde el correo, así que le mando acceso ahora. Cuando ustedes compartan, siempre es importante asegurarse que, claro, la persona tenga un dominio Gmail. En el caso mío, que institucional PUCB, aunque no es Gmail, tiene el dominio, por lo tanto no tiene problema, ¿ya? No sé si Carol logró ingresar. Voy a ingresar desde acá. Vamos ahí a navegar en la herramienta y vamos a hacer algunas actividades. Mientras tanto, le pido que tenga algo a mano para iniciar el proceso. ¿Verónica logró entrar? ¿Verónica Crobo? No, todavía no. Ya, entonces te voy a volver a enviar el acceso. Ya. Ya, ahí se fue a su Gmail. Ya voy a revisar. Yo tampoco puedo entrar, Marilyn, no alcanzo. ¿Su nombre? Marisol, Salvatierra. Creo que te lo compartí, ¿no? Sí, me lo compartiste en los dos correos y no puedo entrar por ninguno de los dos. Qué raro. El mío institucional tampoco pude entrar, Marisol. No, el Marilyn, institucional, como decían ustedes muy bien, es difícil que permita el acceso. Yo pensé que tenían dominio Gmail. De hecho, al abrir Jamboard por Google, tampoco me deja entrar. No, yo tampoco. Y tampoco me llegaba la invitación al correo personal. Yo tampoco. Lisbeth Contreras tampoco. Vamos para allá. Ah, Lisbeth, voy acá. Aquí vi. Solange entró. Voy a Rebeca. Una consulta, ¿es necesario entrar a ese Jamboree o uno puede entrar a otro igual y mirando las cosas que van haciendo en caso de, ¿se podría? O sea, sí, tú puedes, yo voy a compartir pantalla, así que no hay problema, vas a ir mirando lo que se puede hacer. Pero si yo tengo otro Jamboree abierto, entonces podría ir mirando lo que se hace. No, no es simultáneo. ¿Podría ser? Porque el Jamboard que tú abres es el Jamboard que tú estás abriendo. Pero yo estoy compartiendo un Jamboard que yo hice. No, si es con las herramientas, es para ir viendo. Ah, puedes irlas practicando, ningún problema. En caso de que no se pueda ingresar, ¿puedo ir practicando? A eso me refiero, para ir viendo las herramientas que abro. Sí, ningún problema. Ok, para no complicarme, que tengo con otra cuenta que está, entonces yo voy mirando lo que vas haciendo, quizás sale más. Sí, a eso me refiero. Aprovecho de... Ningún problema. Ya, gracias. Juan, me Marilyn, habla Marcelina. Marcelina, cuéntame. Marilyn, mira, yo me mandé el correo a mi cuenta de Gmail personal, ingresé, pero me dice que solamente puedo ver y que tengo que pedir un acceso para poder interactuar. Exacto, pide el acceso. Lo que pasa es que cuando tú reenvías, si yo no tengo ingresado tu correo, efectivamente no te permite editar. O sea, en este caso, la persona que construye la invitación. ¿Pongo mi correo? Por favor. En el... ¿Ya? Ok. Aquí voy. Lucy. Así usted va agregando a las personas para poder generar los permisos de edición. Iván, me dice falta, ¿tienes correo Gmail? Acá voy con Elizabeth. Está abajo del de Elizabeth. Ah, ya, perfecto.
Voy para allá. Súper. Cuando se comparte desde acá, siempre llega como un link. Siempre tiene que procurar que tenga permiso de editor, si no, les va a hacer solamente acceso para visualizar. En este minuto hay 18 personas en el Jam. Y Claudia Díaz. No puedo entrar todavía. Sí, aquí estoy enviando. No me ha aquí llegado. estoy. Ya. Ahora sí, se fue. Me falta Marcelina. Para enviar desde los que están en el chat. Ahí se fue, Marcelina. Después tenemos a Francisca. Francisca, usted fue la que me envió su estado de avance, ¿cierto? Sí. Así que ahí estuvo navegando en la herramienta. Súper bien. ¿Qué te pareció? Súper cómoda, súper fácil de manejar. Ya. Perfecto. Ahí va Ingrid y me voy a las solicitudes del correo de acceso. Si se fijan acá, tengo a Marcelina solamente y Lucy. Juan, creo que te di acceso. Juan, ¿me puede confirmar si logro ingresar? Y Marcelina, creo que lo envié también desde el acceso del Gmail, pero igual lo voy a confirmar acá. Enviar. ¿Hay alguien Estoy que no haya... ingresando, Marilyn, gracias. Súper. ¿Hay alguien más que tenga dificultad? Sí, yo escribí mi correo en el chat, pero parece que lo saltaste. Carolina Araya me suena, Carolina. Carolina.arayamena. Para este ensayo, llegarán a Chile la próxima semana. Pero lo agrego desde acá, díctamelo. Carolina.arayamena@gmail.com. Carolina.arayamena, ahí estás. No me... Ah, aquí está. Tenía, ya, gracias. No te preocupes, te lo volví a enviar. ¿Hay alguien más? ¿No? Bien, igual voy a seguir compartiendo pantalla en caso que alguien tenga esa dificultad para que pueda acceder. Vamos a trabajar en dos sistemas. Vamos a trabajar con el sistema de comunicación con el que estamos acá y vamos a trabajar desde el Jamboard. Entonces, yo me voy a ir al Jamboard para poderlos guiar en lo que implica la presentación. Acá habían unas imágenes, al parecer se borraron, que tenía que ver con el proceso de retroalimentación. Les voy a pedir acá que hagamos un ejercicio inicial. Todo en la lámina 1, si yo me voy a la parte superior, puedo ver primero que tengo 25 lectores en este Jamboard. Ya eso es lo primero, somos 25 personas que estamos en este espacio. Cuando yo bajo este menú, puedo saber dónde está situado cada uno. Entonces, por ejemplo, la mayoría está en la lámina 1, hay alguien que está en la lámina 2, que si yo pincho acá es Juan, hay alguien que está en la lámina 5, que es Marcelina, y si yo sigo avanzando y visualizando, puedo saber dónde está cada uno, ¿ya? Y si se fijan allá, había alguien que se estaba moviendo. Entonces yo puedo ver cómo navegan las personas o en qué lugar están situadas. Entonces el número de referencia o el número de Jam es importante para podernos situar. En la lámina 1, ¿ya? Del Jamboard, que en el fondo el que vamos a trabajar, va a ser todo tipo de ejercicio para poder desarrollar. ¿Con qué? Con las herramientas que se encuentran al costado izquierdo. Es importante manejarnos en estas herramientas para poder interactuar en las herramientas que vienen más adelante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ahí entró Ingrid, en el espacio superior está el bolígrafo, donde específicamente a usted le permite escribir, rayar, editar, ¿cierto? Puede cambiar, ¿cierto? Si quiere a lo mejor en agua o en pintura, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Y la goma específicamente nos permite borrar los desarrollos que usted ha ido realizando. Eso todo lo pueden hacer en lámina 1. En el fondo, que está en la parte superior, usted puede cambiar el fondo, dependiendo de lo que necesite o lo que quiera, lo puede dejar en blanco, sin ningún problema, usándolo como una pizarra. Yo acá lo que sí siempre les digo, o sea, si ustedes tienen buena motricidad, ocúpenlo para escribir. Yo personalmente me cuesta un poco.
Luego, si seguimos en avance de la barra, tenemos el cursor, donde yo puedo volver a mi cursor normal, ¿cierto? Que le permite el acceso. Déjame ver si hay algún mensaje. Claudia Díaz, te lo mandé desde el Gmail, ¿no? Sí, pero mi correo Gmail no puedo ingresar. El del personal tampoco puedo ingresar, me sale el mismo mensaje. Mira, puede ser una cosa de dominio, pero igual te voy a recomendar algo. Cuando uno está en su correo normal, ¿ya? Y te vas a los 9 puntitos del costado derecho, te van a aparecer las figuras de Jamboard, que es este icono. ¿Ya? Y tú pinchas ese espacio, en tu Jam debería aparecerte el Jam que yo te compartí. A ver si puedes ingresar desde ahí. En este caso, que es este. Ya, lo voy a revisar al tiro, ¿ya? Ya, perfecto. Yo tampoco pude. Ya, les voy a pedir ahí después que me compartan su pantalla para poder visualizar cómo logran ingresar. Después como de me indicaste, disculpa, como me indicaste ahora recién, pude ingresar. Perfecto. Entonces vamos a ayudar. Hay alguien que me dijo que no pudo hacerlo. ¿Quién necesita ayuda? Alguien dijo que no había podido hacerlo. ¿Hay alguien que necesita ayuda? ¿No? Ok. Entonces. Elizabeth parece que no podía. ¿Elizabeth? ¿Elizabeth está por ahí? Usted me dio su correo Gmail, ¿cierto? Movimiento. Ah, estás desde el teléfono. Ya. Cuando tú desarrollas, les voy a pedir que cierren los micrófonos. Cuando tú desarrollas desde tu celular, las herramientas se minimizan. ¿Ya? O sea, puede ser que la interacción que desarrolles sea mucho menor, pero igual podrías visualizarlo, sin problema. Sí. Perfecto. Entonces, teniendo el bolígrafo, el pincel, ¿cierto? Todo lo que usted quiera hacer en términos de edición, la goma, volver al cursor, ¿cierto? Al desarrollo. En este espacio están los tickets, o los POSIT, o las cintas adhesivas. Si usted pincha en este espacio, va a poder generar un comentario sin ningún problema, lo coloca a guardar y va a aparecer, donde yo lo puedo situar en cualquier elemento, en cualquier instancia. ¿Ya? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a otro, voy allá, voy a la cinta rosa, puedo agregar otro mensaje y lo agrego. Entonces, usted puede ir desarrollando cada uno de los, ahí se superponen, ¿eh? Cada uno de los POSIT para poder desarrollar una actividad que es la que vamos a usar. Luego, aparte de las notas adhesivas, existen las añadir imagen. Si usted pincha añadir imagen, como es una herramienta Google, le va a permitir subir primero las imágenes que usted tenga en su dispositivo, en su computador, ¿ya? Entonces, si yo me voy acá, por ejemplo, y me voy a escritorio y busco una imagen, tiene que estar en formato JPG, ¿ya? Y me voy, por ejemplo, a acá, por ejemplo, ya, Paulo Freire. La cargo y va a aparecer la imagen que yo cargué desde mi computador, ¿ya? Si yo quisiera en el mismo espacio añadir una imagen, pero quiero que la busque en el navegador de Google, usted coloca y aparece igual que el buscador normal de la plataforma. Entonces yo voy a colocar que me busque imágenes de frutas, por ejemplo, voy a buscar y me aparece la visualización completa de lo que yo necesito. Y en este caso puede ser perfectamente a lo mejor este recurso y lo instalo y lo incorporo, ¿ya? Voy a correrlo ahí, lo vamos a achicar y generamos la imagen. En ese mismo espacio de buscar imagen, usted puede ir al Drive a buscar si es que tiene algún tipo de imagen, ¿ya? Y en el mismo espacio, si usted tiene fotos también asociadas, en este caso yo no tengo ninguna a través del correo, lo puede incorporar, ¿ya? En la parte de abajo, luego de añadir imagen, están las autoformas que uno puede ir utilizando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un esquema, puedo incorporar cada uno de los elementos que me ofrece este espacio, ¿cierto? Y puedo ir generando un esquema. Permite visualizar, porque acá la opción que me permite
es poder incorporar algunos elementos, ¿cierto? Y poder irlos desarrollando. Y en la parte este cuadro al inicio no estaba. Esta es una herramienta nueva que tiene que ver con los cuadros de texto, donde usted puede colocar cualquier tipo de información directa para la presentación. ¿Ya? Desde la imagen, desde el comentario. Y por último, enlace. Cuando usted quiere usar esta herramienta como presentación y yo les quiero presentar algo que los que vamos a usar ahora, yo puedo ir marcando que acá está el cuadro de texto, estos son los tipos de POSIT, tú puedes agregar forma, puedes incorporar imágenes, ¿ya? Usa un sistema de láser para poderlo ubicar. Estas son las herramientas básicas a nivel macro. Como les compartí a ustedes también pueden compartir y trabajar colaborativamente con otros, desde la parte superior, donde le permite ir agregando a las personas desde sus correos Gmail e invitar. Lo importante de esto es que cuando yo agrego a alguien, voy a hacer el ejercicio con Lucy, siempre tengan la posibilidad de editar. Si usted le coloca lector, esa persona no va a poder editar, ¿ya? Eso. Y yo puedo compartir el link también, como les mencionaba, en caso de alguna dificultad, copiar enlace. Yo puedo ir a mi reunión y puedo volver a compartir el link de acceso. Entonces, vamos a iniciar el ejercicio. Les voy a pedir que nos pasemos a la lámina 2 de la 15. Entonces yo voy a bajar, voy a ver cómo están en este espacio, que podamos avanzar a la lámina 2, y están todos corriendo, ¿cierto? Tenemos 7 personas acá, 9 personas en la 1. Ahí entró Lisbeth. Y en la lámina 1 yo les voy a pedir que agreguen cada uno un POSIT donde indiquen qué es para ustedes la retroalimentación. En esta lámina, en la 2 de la 15. ¿Qué es para ustedes la retroalimentación? Algo muy genérico, ¿cierto? Desde la comunicación. El POSIT, recuerden que es la cuarta herramienta. Notas adhesivas. ¿Qué es para ustedes la retroalimentación? Ahí apareció la presentación. Los POSIT que se van incorporando, a menos que tú le coloques el nombre para identificarlos, si no aparecen solo los POSIT dentro del ejercicio, ¿ya? Así que es interesante eso. Tenemos recabar información para tomar decisiones, tanto desde el profesor como el estudiante. Se menciona que un proceso de aprendizaje con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. Se menciona como una instancia para el aprendizaje. Es un espacio de reflexión y fortalecimiento del aprendizaje. Resultados obtenidos de unas tareas. ¿Qué más? Tenemos, ahí están apareciendo. Somos 25 lectores dentro de esta lámina. Hay que llenar esta ficha, ¿cierto? Para usted. ¿Qué es la retroalimentación? Un espacio de reflexión y fortalecimiento del aprendizaje. Reflexionar lo aprendido. Proceso continuo de recabar información en el proceso de aprendizaje. Súper bien, aquí revisó el texto. Es un proceso que nos ayuda a ver cómo voy, qué debo cambiar, etcétera, para poder avanzar y llegar de manera efectiva a una determinada meta. La retroalimentación puede hacer cualquier agente, no solo el docente. ¿Qué más es para ustedes la retroalimentación? Proceso importante para el aprendizaje. Comunicar resultados, entregando detalles y evaluar
los procesos de aprendizaje. Ahí tienen que ir corriendo cuando se van generando porque se van superponiendo los POSIT, ahí están súper ordenaditos, bien. Si se fijan, todos podemos ir moviendo. Es una instancia que permite dar cuenta del aprendizaje que ha logrado un estudiante ante una determinada tarea durante un proceso de enseñanza. Lucy nos menciona que la retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el cumplimiento del aprendizaje. Acá hay un interesante saber lo que uno aprendió y lo que le falta por aprender, recabar información para tomar decisiones, tanto desde el profesor como el estudiante, evaluar formativamente lo aprendido, bien. Súper bien. Esta es nuestra primera vista, ¿cierto?, en relación a cómo comprendemos o qué entendemos o cómo asimilamos el proceso de retroalimentación. Y acá les voy a proponer un desafío, a ver cómo lo logramos, que tiene que ver con la lámina 3 de la 18. ¿Ya? Acá se agregaron no son 18, son solo 7, ¿eh? Por si acaso, no se asusten. En la medida que tú vas avanzando, cualquiera puede ir creando más jam, que si se fijan acá, yo en la parte superior las puedo ir eliminando. ¿Ya? Lo siento, Daniel, estoy eliminando ahí las láminas, así que va corriendo. Esto, lo máximo que se puede generar son 20 láminas, ¿ya? Entonces, les voy a proponer el siguiente desafío. En la lámina 3 de la 18, vamos a agregar un desafío que yo les voy a proponer acá. Les pedí que pudieran tener a mano una hoja en blanco, ¿cierto? Algo donde puedan dibujar. Y les voy a pedir que dibujen un rostro humano, lo más parecido a uno real. ¿Ya? Cuando usted dibuje ese rostro humano, ¿ya? Le voy a pedir que saque una fotografía, y aquí va el desafío. En la medida que lo pueda dibujar, saque una fotografía. Como la voy a tener en el teléfono como imagen, la puedo compartir desde el mismo WhatsApp, o puedo incluso cargarla a mi computador o a través del correo, y la pueda cargar y subir desde esta herramienta que permite subir la imagen, desde el computador o desde donde se encuentre. Nos vamos a tomar ahí un tiempo, les pido que dibujen un rostro humano, lo más parecido a lo real. No, de eso se trata. Es horrible mi dibujo. Es totalmente intencional y parte del ejercicio. Lo siento. Un rostro humano, lo más parecido a lo real, ¿cierto? No se permiten fotografías personales. Es un dibujo. Una selfie. Claro. Un dibujo. Pueden usar colores, ¿cierto? Lo que permite ahí evidenciar lo más parecido a un rostro real. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible!
Bien. Ahí tómense su tiempo. Cuando haya terminado ese retrato, ¿cierto? Ese dibujo humano, les pido que ocupen alguna vía. Yo les recomiendo esa, poder sacar una fotografía de su dibujo desde el celular, compartir la imagen por correo, descargarla y cargarla al Jamboard. También, si usted usa WhatsApp Web, como lo vimos la otra vez, usted puede enviar la imagen a alguien, ¿cierto? A un colega de escuela, y desde el WhatsApp Web puede hacer la descarga de ese envío. Y luego subirla en el Jamboard en la lámina 3 de 12 en este minuto. Vamos a ver cómo llegamos con los retratos a la lámina desafiada. Vamos a la lámina 3. Marilyn, ¿la foto la mandamos al correo? O sea, es una forma de subirla. Tú la puedes subir a tu correo al mismo Gmail que estás usando ahora. ¿Ya? La descargas y en la lámina, en este caso voy a compartir, en la lámina 3, tú la subes desde tu computador. Ya, voy a tratar. Sí, este es un desafío, así que vamos a ver ahí cómo lo logramos. En este espacio, aquí alguien subió una imagen de un retrato humano, ahí apareció un dibujo. ¿Quién logró subirlo y cómo lo hizo? Recuerden añadir imagen, subir, la pueden subir desde Subí yo, la Carol. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué día tomaste? Lo dibujé, le saqué una foto con mi celular y me lo mandé al correo. Perfecto. El correo lo descargué en una carpeta y lo subí. Perfecto. Automáticamente el celular saca en el formato que se requiere para una imagen. Así que esperamos la siguiente. Recuerden que el desafío es construir un rostro humano lo más parecido a uno real. ¿La Edith terminó su dibujo? ¿Sí? ¿No? Más decente. ¿Algunos ajustes, Marisol, ahí? Sí, este está un poco más decente. Hoy hago dibujos con palitos todavía. Pídele a la Isi que te lo dibuje. Prefiero un ejercicio de matemática o algo así, una ecuación. Me quedo la nariz chueca, pero no importa. Ok. Vamos a ver si logran llegar con su dibujo. Mira, ahí aparecieron 3 más. WhatsApp Web. Esa imagen ahí. Si se fijaron, pudieron evidenciar algunos trabajos. Ahí apareció otro retrato, ¿cierto? Una figura humana, lo más parecido a lo real. Ay, ¿cómo? ¿Y a dónde era? Ahí apareció otro más.
Perfecto. Ay, sí, pareció. Súper bien, buen desafío, bien. Ay, es que fue esa cara. Bien. Yuri, ¿estás desde tu computador o desde celular? Desde el computador. Ya. ¿Pero lograste sacar una fotografía desde el teléfono? ¿O No tengo el teléfono. Ah, ya, pero estabas ingresando al Jam. ¿Pudiste ingresar? O sea, estoy con ustedes, pero en la pantalla, que cuando tú pides que hacer algo, no puedo hacer nada. Ah, ya. ¿Pero te llegó el link de acceso a tu correo? Entré por... a ver, déjame verlo. Ya. Recuerda que me tienes que compartir el correo de email para yo poder enviarte la invitación. Ya, te lo envío al tiro. En el chat. Para que te llegue el acceso. Por más que pinches el link, si no te tengo adscrita al Jamboard, no puedes ingresar. Ya. Bien. Mientras hacemos este proceso, yo les voy a pedir que revisemos acá. Hay algunas trampas. Bien. Yuri, ¿es una coma? Son comas. J.H. Ah, ya. Es punto. Ah, pero es de dar el imache. Lo que pasa es que el correo institucional no tiene acceso. Ese es el problema. ¿No tienes un correo cuenta Gmail, de dominio Gmail? ¿Algún correo personal Gmail? Dame ese. Por eso no puede ingresar desde ahí. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a seleccionar una imagen. Ahí le comparto a Pablo. Aquí. Ese fue el que me enviaron ahora. Y ¿está bien este correo, Yuri, el último? No, acá va. Ya. Perfecto. Le voy a compartir el acceso. Entonces. Bien. Ese fue. Te va a llegar a la base de tu correo, ¿ya? Ya. Entonces, muy bien. Vamos a tomar un ejercicio. Vamos a tomar un dibujo, un diseño. Por ejemplo, vamos a abrir este. Me aparece ahí. Ahí hay uno. Y vamos a abrir este. Pregunta. Me aparece. No, Marcelo. Ok. Miremos este ejercicio. Miremos este dibujo, este que estoy mostrando acá, en este costado. ¿Sí? Les voy a pedir, antes de que nos mencione quién es el autor, en este ejercicio, y voy a abrir este ejercicio, ¿qué retroalimentación podemos dar a estos dibujos? Si yo les pido que retroalimenten el desafío era un rostro humano lo más parecido a uno real. ¿Qué retroalimentación podríamos hacer?
No podemos criticar su dibujo. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos retroalimentar este trabajo? O sea que yo diría que la mayoría está bien porque son rostros. El mío no parece muy humano, pero son rostros. Ya. Oye, Marilyn, yo abrí no me cargan las imágenes en el que tengo abierto, lo estoy viendo por acá, por el Meet. Ya, ok. Por si acaso, no me carga ninguna imagen. Debe ser tema de conexión. Sí. Esta está buena, ¿viste? ¿Qué retroalimentación podemos hacer? Si yo me devuelvo a las declaraciones anteriores, donde ustedes mencionaron que es un proceso que permite ver la comprensión de los aprendizajes, que permite revisar las interacciones, los aciertos, ¿cierto? El proceso que entrega información relevante acerca del aprendizaje, que permite contrastar lo aprendido y lo desarrollado. ¿Cómo podríamos retroalimentar a los compañeros la actividad? Realizando preguntas. ¿Cómo? Realizando preguntas si el dibujo lo representa a él o a ella. Ya. Y yo creo que también tiene que ver, depende cuál era el objetivo. El objetivo de la clase. ¿Era solo dibujar un rostro humano o tenía algunos parámetros? Porque si en el fondo era solo dibujar un rostro humano, uno podría decir, bueno, tiene ojo, cara y boca, ya todos cumplieron con la característica básica de un rostro humano, o había que representar una emoción, Entonces yo creo que tiene que ver también cuál es el objetivo de dibujar este rostro humano. Oye, se fueron las imágenes, por si acaso. ¿Hay alguien ahí que tomó algo o eliminó la presentación? Yo no estoy en el Jamboree. Yo no fui. No fui porque no estoy en el Jamboree. Ahora no. Ahí volvieron. Ahí están. Ya, pero el desafío era rostro humano lo más parecido a uno real. Esa es la meta. Rostro humano lo más parecido a uno real. Claro, a lo mejor yo le preguntaría primero a quién dibujó o en qué se fijó para dibujarlo. Ya. ¿O qué características tiene un rostro humano? Ya. Básicamente uno podría decir ya, que digamos, ¿cómo yo reconozco que es un rostro humano, no es cierto? A lo mejor porque tiene ojo, boca y nariz, ya, y pelo, no sé, la cara, ya. Esos 6 elementos. ¿Están estos elementos? Sí. Por lo tanto, yo podría decir, todos cumplen con lo mínimo porque no dibujaron un pico, no dibujaron, no sé, las narices de los animales son distintas, las bocas, qué sé yo. Por lo tanto, uno podría decir, pelo humano, sí. Ojo humano, sí. Nariz humana, sí. Boca humana, sí. Contorno de rostro humano, sí. Digamos, si yo hago ese sí o no, yo podría decir que sí, porque no hay ninguno que dijera, esto es un perro, un gato o una culebra. No. Digamos, todos estos rostros cumplieron con el objetivo. Ya. Según yo, digamos. Si no te preocupes, de eso es el ejercicio. Dibujar un rostro humano, sí. Digamos, yo hago la lista de cotejo, ya. Ojo humano, sí. Boca humano, sí. Es decir, ¿esto califica para un rostro humano? Sí. Listo. Ahora, ¿qué es lo que uno podría hacer para la retroalimentación efectivamente? Entre el que, yo no veo bien la imagen, pero el que está más a la izquierda con el que está más al centro, ¿no es cierto? Yo podría decir, bueno, alguno de estos rostros quizá refleja un poco más de emoción o se asimila más a un rostro humano más que un dibujo caricaturesco de un rostro humano. Y ahí a lo mejor quizás podría ser la retroalimentación. Es decir, por ejemplo, en el del medio, quizá es más característico de un rostro de caricatura que de un rostro
más humano como el que está al lado izquierdo, digamos, la imagen un poco más amplia. El que está abajo, por ejemplo, es un rostro a lo mejor más simple, y ahí yo podría ir diciendo algunas otras características o elementos que le falta a uno y que el otro sí lo logró para que sea calificable como un rostro humano. Claro. También ver los detalles, si tiene detalle el rostro humano, si tiene específicos algunos detalles o si le faltan los detalles. Por ejemplo, cejas, pestañas y otras cosas de ese tipo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo retroalimentarían los demás? Existe un diseño geométrico del rostro humano, de proporciones. Por ejemplo, el 2/3 de la cara es el porte de la nariz. Los ojos están a la altura de la oreja. Entre los dos ojos cabe otro ojo. La forma de la cabeza también es un óvalo. Ahí se pueden sacar eso como criterios, que son más matemáticos. Súper. Marilyn, si no me equivoco, esa sería la retroalimentación correctiva, ¿no? Según lo que estuve leyendo de lo que tú habías enviado. Sí, y corrigiéndole al estudiante a aquellas cosas que podría ir mejorando. Exactamente, tiene que ver en el fondo con los elementos esenciales. O sea, si yo, por ejemplo, avanzo a la siguiente lámina, vamos a volver. La retroalimentación primero busca, ¿cierto?, abordar 3 grandes preguntas. ¿A dónde voy? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Construir un rostro, dibujar un rostro lo más parecido a uno normal, ¿cierto? O a un rostro humano. ¿Qué proceso estoy logrando respecto a esa meta? Ustedes establecieron algunos indicadores que daban evidencia, mencionaban algunos indicadores que estaban o no, que parecían más una línea como más del checklist, ¿cierto? Y el tercero, ¿cómo seguir? Que en el fondo también tiene que ver con el foco. Lo que está mencionando ahora Carol, que es la observación que ella hace, tiene que ver con el tipo de retroalimentación y dónde ponemos el ojo para hacerlo. ¿Ya? Cuando tú requieres información, porque acá en el fondo la pregunta es, me voy a devolver al mismo ejercicio. ¿Quién realizó este dibujo? ¿Este que está acá? ¿O este que está aquí? Ese azul lo hice yo. Ya. Yo hice el de la izquierda. Perfecto. De todo lo que te mencionaron tus compañeros, ¿cuál es la información que más te sirve para mejorar? El tamaño, las dimensiones. El que entregó el profesor con las dimensiones proporcionales, ¿no? Sí. Ya. Y también quizás, por ejemplo, yo me di cuenta después que se me olvidó hacerle las cejas, las pestañas, por ejemplo. Los detalles. Entonces, ¿cuál es el centro o el corazón de una retroalimentación? Aportar para mejorar. Es buscar la mejora de algo. En este caso, un aprendizaje. Exacto. ¿Cuánto nos falta o cómo acortamos la brecha para llegar a una instancia? Ustedes, por ejemplo, mencionaban, habían unos que eran más caricaturescos que otros, pero, por ejemplo, si yo me fijo en este que está acá, no sé quién dibujó este dibujo que está aquí, por ejemplo, aunque tú puedas decir que en el fondo tiene muchos elementos que se representa de muy buena forma, ¿qué elementos le permiten mejorar? Si retroalimentamos este trabajo, por ejemplo. Es que no lo veo bien, tendría que estar más en el centro. Ahí. Ahí lo veo. ¿Qué podríamos retroalimentar de ese dibujo? Quizás le faltan las líneas de expresión. Ya, podríamos sugerir la línea de expresión. Y la proporción también del rostro pudiera ser. La proporción del rostro. Pero también, bueno, yo no soy profesora de arte, por lo tanto no tengo los parámetros artísticos, pero porque también pasa lo siguiente,
como vuelvo a insistir, digamos, ¿qué es, digamos, dónde está el estudiante? ¿Qué es lo que quiero lograr con el estudiante, ¿no es cierto? Y cuál ha sido este recorrido que está haciendo el estudiante. Entonces, efectivamente, si yo tengo un proceso, yo voy a situar a este niño, igual que en una línea de tiempo, en qué parte del proceso está, para dónde yo quiero. Por lo tanto, obviamente, en todos estos dibujos, algunos estarán, digamos, imaginariamente, en el 0, otro en el 1, el otro en el 3, otro en el 4, y si yo quiero llegar al 10, ¿no es cierto? Hay algunos que van a estar más cerca del 10 y otros menos cerca del 10, y ahí en cada uno de estos va a haber unos elementos que yo voy a decir, sí, ya lo logró el estudiante, ya lo logró, y voy acompañando este proceso, ¿no es cierto? Exacto. Por eso, como yo no soy profesora de arte, no sé cuánto le faltará a lo que es un rostro humano, efectivamente, digamos. Pero yo creo que eso debiera ser, digamos, en el fondo, ¿dónde está el estudiante? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y cuánto le faltaría? Y ahí yo tendría que ser clara en indicar, mira, tú ya lograste, no sé, los ojos, la nariz, presente los elementos mínimos, pero ahora vamos a trabajar en la expresión, vamos a trabajar en la luz y sombra, vamos a trabajar en la proporcionalidad del pelo, del cuello, no sé. Claro. Etc. El trazo del lápiz, tú mencionabas Claro. algo de luz y sombra, ¿cierto? Mencionaste el concepto de proporción. ¿Sí? Pensé que alguien estaba haciendo alguna consulta. Súper bien. Cuando se le consulta a la persona cuáles son las informaciones que le sirven para mejorar esa instancia, mencionan estos elementos. Entonces, una retroalimentación, que es muy claro lo que menciona ahí la colega, en términos de cómo situó el proceso de avance, siempre tiene que ser independiente, gracias, independiente de que a lo mejor esté muy bien logrado, debería tener una instancia hacia la mejora. ¿Ya? Debería tener un proceso de que le permita a la persona situar y avanzar en su trabajo. Esa es la característica que poseen estos procesos de evaluación auténtica, que son progresivos, pero también permiten avanzar en los estados de desarrollo que tienen una propuesta. Es interesante porque muchas veces, claro, no es solo identificar lo que en el fondo falta, que podría ser un criterio, sino los elementos que le permiten mejorar incluso lo que ya ha desarrollado. Entonces, voy a avanzar a la siguiente lámina, la lámina 4, y si se fijan, toda retroalimentación tiene 3 grandes preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué proceso estoy logrando con respecto a la meta? Que un poco, como decías tú, ¿dónde lo sitúo, cierto? ¿Y cómo sigo desde ese estado de avance? Y esas 3 preguntas se pueden dar en 4 focos distintos, que es un poco lo que mencionaba el texto, ¿no? Cuando yo hago una retroalimentación sobre la tarea, ¿ya? Me centro específicamente en la formación del retrato. El 2, que es la retroalimentación sobre el proceso de la tarea, que es lo que mencionaba muy bien recién, el ejemplo en términos de cómo va avanzando. Los autores mencionan que una de las instancias más favorables en términos de crecimiento o de avance hacia la mejora del aprendizaje. El tercero habla sobre la retroalimentación sobre la autorregulación, es decir, sobre los procesos internos que a mí me generan esas instancias. Aquí nacen varias preguntas, porque uno podría decir, necesito conocer bien a la persona, necesito conocer bien a quién está situado del otro lado para poder desarrollar este tipo de ejercicio, dependiendo cómo se pueda desarrollar o en el fondo lo que a ti te permite como habilidades. Recuerden que tenemos estos 3 grandes ámbitos, lo cognitivo, lo intrapersonal y lo interpersonal. Por eso la retroalimentación se amplía a estos 4 ámbitos. Y una que a lo mejor no resulta tan efectiva, pero es importante hacerla porque va con foco en la motivación, que es la retroalimentación sobre la persona. Es decir, en el fondo, cuando visualizamos específicamente que utilizó un buen diseño, que desarrolló elementos en términos muy buen trabajo, ¿cierto? Todo lo que implica en términos generales, que está considerando dentro de las tipologías, pero en el fondo, claro, los impactos se deben movilizar en estas 4 áreas, siempre respondiendo a estas 3 preguntas, ya que es como el elemento básico. Entonces, si yo, por ejemplo, reviso en términos general de estructura, podemos saber que el propósito que busca esto es acortar el grado de discrepancia o de diferencia o de brecha entre lo que implica este desempeño y la meta, ¿ya? Esta discrepancia se puede reducir específicamente ahí, bueno, cada uno puede visualizar entre lo que implica el estudiante y el profesor. Es muy importante la observación que mencionaron en el otro ejercicio, no necesariamente el profesor lo puede desarrollar, también puede existir una instancia de pares, ¿cierto? Y poder desarrollar estos elementos específicos entre lo que implica las preguntas
y el tipo de retroalimentación que desarrollas, ¿ya? Entonces, si yo me devuelvo al ejercicio y miramos las observaciones que nosotros hicimos, ¿cuál de estas 4 estaba presente? De las que mencionamos nosotros de manera de ejercicio. ¿Cuál fue nuestro? De la 4. Cuando nosotros hacemos el checklist, por ejemplo, de los elementos que contiene un rostro humano, que puede tener una pauta, ¿cierto? Estamos desarrollando el proceso evaluativo. Cuando saltamos a la retroalimentación dentro de ese mismo proceso, es lo que a ti te permite orientar a la persona hacia lo que se espera, que es un rostro lo más real posible. Cuando las personas se sitúan en el trazo, en la proporción, en los elementos de luz y sombra, ¿cierto? Desde lo que implica, la orientación específicamente está en el 1. Estás orientada sobre la tarea, sobre el producto que se genera. Como esta actividad no sabemos cómo dibujábamos antes de ayer o cómo dibujábamos la semana pasada, el proceso 2 en este caso no se puede dar, por lo mismo que mencionaba recién la profesora. En los procesos de autorregulación tendríamos que mencionar lo que a mí me generó. Yo podría a lo mejor visualizar y preguntar un poco lo que iba compartiendo Marisol en términos de su frustración o su agrado, su acuerdo en términos de lo que estaba produciendo. Incluso en términos de retroalimentación a la persona, yo podría incluso felicitar, retroalimentar, favorecer el hecho de que ustedes hayan logrado varios desafíos. Primero, construir, ¿cierto?, el dibujo, el desafío. Segundo, el manejo tecnológico para llegar a compartir su imagen en este espacio. Y en el fondo ese corresponde al nivel 4. Por lo tanto, la retroalimentación no es única, sino que se pasean diferentes elementos. Y la mayoría de las veces, o los elementos más centrales, están asociados en estas instancias, ¿ya? El poder establecer, o me oriento a la tarea, desde lo que específicamente tiene que lograr, el proceso que ha llevado en ese desarrollo, que es lo que piden estas actividades auténticas, y es lo que permite esta evaluación auténtica también. Y a partir de la autorregulación en términos de cómo voy gestionando mi propio proceso de aprendizaje, cómo voy observando. Tú podrías incluso recomendar, por ejemplo, si tú le recomiendas que visualice rostros dibujados, no sé, en una pintura X, o que revise algún documento y le das la referencia, donde veas la simetría que mencionaba el docente muy bien recién, en términos de cómo usarlo. Tú das un grado de referencia para que pueda situar y pueda ampliar el espectro que él concibe desde su creencia de cómo podría plasmar un rostro humano. Dudas, consultas. Mientras tanto, yo voy a dejar acá, en el 5 de las 7, cómo podemos agregar, o qué podemos agregar a nuestra definición inicial sobre retroalimentación, a la misma que hicimos al inicio. Luego de este ejercicio, ¿qué podríamos agregar desde lo que cada uno compartió? También la idea es que pueda incorporar las notas adhesivas en este espacio, en las 5 de las 7, y puedan dejar sus observaciones. Dudas, consultas, mientras dejo ese espacio para agregar los posibles. Podríamos hacernos la gran pregunta, ¿desde dónde estamos retroalimentando cada uno? Y todos los procesos, puede ser incluso nuestra propia revisión. ¿Nos fijamos un poco en este proceso de aprendizaje que realizamos? ¿Observamos los productos específicamente? ¿Hacemos la mixtura? La idea es que nunca se dé limpio por sí solo, ¿Hacemos esta mixtura? ¿Cuál nos resulta más fácil? ¿Cuál nos resulta más difícil hacer? En este cuadro que estábamos desarrollando, ¿cierto? ¿Cuál es la tendencia que yo genero? ¿Qué rol juegan las preguntas en un proceso retroalimentativo o de retroalimentación? ¿Cuál me acomoda más? ¿Cuál me es más difícil?
Dejo ahí el micrófono abierto por si alguien quiere compartir alguna reflexión al respecto. Oh, está temblando. Tiene toda la razón. Yo pensé que estaba estacionando un camión, fui a mirar. Tembló antes en Concona, fue primero aquí. Sí, yo lo sentí mucho porque tú mencionaste. Sí. Sí, acá también se escuchó. Va para allá. Ya pasó. ¿Qué podemos agregar a nuestra definición inicial sobre retroalimentación? Una instancia de mejora del aprendizaje a partir de una tarea asignada, ¿cierto? Menciona que depende de la persona y su aprendizaje, justamente, esa es la característica esencial de los procesos auténticos. Debe ser enfocada a la tarea más que a la persona. Claro, tienen diferentes niveles de impacto, ¿ya? O sea, no, yo no quiero decir con esto, por favor, no feliciten el incentivo, ¿cierto? Que es muy importante, porque en el fondo la mayoría de los focos tienen que ver con elementos motivacionales. Pero muchas veces cuando la gestión está orientada solamente a eso, se pierde un poco el interés del desafío. Y ahí también es interesante lo que menciona el artículo al respecto. Hay diversas formas de retroalimentación y esta apunta a la mejora, correcto. ¿Qué elementos, y háganse la pregunta siempre cuando les corresponda, cuando trabajen con sus profesores, qué elementos resultan más propicios? En este caso, cuando les preguntaba a ustedes, ¿cuál es la información que a usted más le sirve para mejorar su dibujo? ¿Qué tipo de información? Bueno, yo en realidad se me ocurre otra cosa que tiene que ver también con que tiene que ser el proceso acompañado y en tiempo real, porque muchas veces el problema de la retroalimentación ahora que estamos con esto virtual es que se pierde esto de face to face, porque en el fondo tenemos que esperar, entonces hay mucho error y cuesta mucho luego sacar ese error al chico y nosotros en el fondo tampoco podemos ir mirando qué parte del proceso o en qué parte del proceso se perdió o cómo esta ruta de mejora no logramos llegar con el niño, porque este acompañamiento yo creo que una de las claves de que sea efectivo es que tiene que ser en tiempo real y observando los procesos, porque en el fondo cuando usted, por ejemplo, lo mismo del rostro, si yo llevo ya 4 o 5 clases del rostro, yo voy a ver el proceso del alumno, ¿no es cierto? Voy a ir mirando dónde le fue colocando esto. Por lo tanto, la retroalimentación va a ser muy distinta. Si yo en el fondo veo solo ahora, por ejemplo, este rostro, yo no sé cómo estaba, cómo llegaron, si las indicaciones que se dieron le sirvieron al joven, logró, ¿no es cierto?, generar su propio aprendizaje desde lo que desde las indicaciones iniciales, desde lo que se pudo presentar. Entonces, yo creo que la retroalimentación para que sea efectiva debe ser en tiempo real, debe acompañar el proceso para generar una verdadera ruta de mejora. No sé, eso. Súper bien. Marilyn, sí. Yo quisiera hacer dos comentarios. Primero, aludir al hecho de que la retroalimentación como proceso general nos favorece no solo en el proceso mismo, sino que también va democratizando el espacio del aula, porque la evaluación deja de ser esa propiedad del docente y se transforma en un espacio consensuado, se transforma en un diálogo. Mencionaba uno de los colegas al principio que no solo el profesor puede retroalimentar sobre el proceso, sino entre ellos mismos, incluso ellos hacia el profesor sobre cómo se está haciendo el proceso. Entonces, desde mi asignatura, la filosofía, el valor que tiene el pensamiento crítico en el sentido de la retroalimentación es tremendo. Y un segundo comentario, cuando hablamos de retroalimentación, es que cuando generalmente la retroalimentación está sentada en el producto, es súper importante situar esta retroalimentación dentro de los objetivos de aprendizaje puntuales de la asignatura y sus respectivos indicadores de logro, y no respecto al producto en cuanto quizá a lo estético. A veces a uno le toca revisar, no sé, rúbricas donde tiene un puntaje equivalente, no sé, creatividad o presentación a, no sé, el análisis argumentativo, o a la representación o a la conceptualización. Entonces ahí vamos viendo cómo
en distintas asignaturas a veces nos apropiamos de otras habilidades que corresponden a otros elementos del currículum, que pueden hacerse así desde la interdisciplinaridad, pero lo ideal del proceso evaluativo es que se centre en estos objetivos de aprendizaje y no tanto en elementos, no sé, estéticos que quizás a veces nos pasan. Esas eran las dos alusiones. Buenísimo, súper bueno. Me gusta el concepto que acuñas de la democratización. Creo que en el fondo da las mismas oportunidades a alguien que se ha desempeñado muy bien frente al propósito empleado, como a alguien que a lo mejor requiere esa instancia. Súper bien, me gustó. Muy bien. Vamos a colocar ahí Carvajal 2020. Bien. Y por último, para cerrar, la retroalimentación se define para Hattie y Timperlake, que es el documento que les compartí, también lo subí al aula virtual, junto con los documentos de Fulham de aprendizaje profundo, para que los puedan revisar, los puedan tener, ver con calma, porque esta instancia es bien corta. Es un proceso que proporciona información específica relacionada con la tarea o el proceso de aprendizaje que acorta una brecha entre lo que se entiende y lo que se pretende, ¿cierto?, que se requiere entender. Muchas veces no es que el desarrollo de la actividad esté mal, sino que muchas veces no se comprendió lo que se debía hacer. Y también es parte de poder identificar eso, ¿no? Y la retroalimentación es una de las influencias más críticas en el aprendizaje. Así que súper, súper bien, súper bien. Bien, en virtud de los tiempos, yo quiero aquí avanzar un poco para dejarles dos desafíos puntuales que son lo que nos lleva, ¿cierto?, que tiene que ver con las dos últimas herramientas que vamos a navegar. Son bien sencillas, no tienen mayor complejidad en la cual usted se va a desempeñar. Jamboard ya la navegamos, que es este ejercicio, tuvieron la posibilidad de desarrollar, ¿cierto?, de implementar, sigo compartiendo, ¿cierto? Sí. Implementar y que te permite ir construyendo. Recuerden que este proceso de aprendizaje es libre, porque en el fondo todos los trabajos van a reflejar cómo usted aprende o cómo ha sido este proceso de aprendizaje, ¿ya? Que se sube en este módulo 3 para finalizar esta instancia. Recuerden que tenemos toda la próxima semana y parte de la siguiente para poder culminar antes de nuestra siguiente sesión virtual, que corresponde al 29 de octubre. También les voy a subir la presentación que tiene que ver con esta ruta, ¿cierto?, de lo que implica el proceso reflexivo. Recuerden que no son más allá de 5 láminas, no se estresen, no hay que usar las 20, sino que en el fondo sintéticamente o gráficamente, cómo identifica usted su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué información le es útil para poder generar un proceso de aprendizaje? Si a mí algo me cuesta o me presenta dificultad, ojo, en los 3 niveles, en el nivel cognitivo, en el nivel interpersonal, uno intrapersonal. A veces uno aprende mucho más cuando otro te comunica o un parte te ayuda o cuando trabajamos colaborativamente. Intrapersonal, ¿qué pasa cuando me veo con alguna dificultad o me genera frustración, me genera dificultad? ¿Cómo cuando algo en el fondo no me resulta o me doy cuenta que voy mal encaminado? ¿Qué pasa con eso en términos de mi aprendizaje? Y voy a presentar dos herramientas, que una que es Mindomo, que está dentro del material del sistema, y otra es Rubistar, que tiene la gracia de poder crear plantillas de diseño, y acá se los dejo ahí para poder ir navegando, caso cualquier duda me van consultando. El espacio de Mindomo, usted entra a www.google.cl y busca Mindomo dentro del navegador, le va a aparecer, ¿cierto?, el espacio donde aparece el primer icono, ¿ya? Es importante que cuando usted abre este inicio, que en este caso a mí me parece que me va a abrir directamente porque ya lo tengo abierto, le permite un acceso, el poder ingresar. Yo les recomiendo que ingresen con una cuenta Gmail. Este también está asociado a elementos Gmail, por lo tanto es interesante poderlos asociar. Usted crea una cuenta y le va a aparecer un espacio en blanco. En este caso yo tengo algunos ejercicios desarrollados, pero le va a aparecer el espacio en blanco. Si yo cierro mi configuración desde este espacio, va a aparecer que usted puede ingresar, ¿cierto? Así se visualiza. Tiene que suscribirse, ¿cierto?, rápidamente, no hay ningún problema. El que vamos a visualizar es versión gratuita. Vamos a iniciar una sesión que yo me conecto directamente desde mi correo Gmail, ¿cierto?, que me permite tener acceso rápido. Y en el fondo lo que te permite este espacio es que tú puedas crear tus propios procesos de asignación de mapa mental. ¿Ya? Entonces yo voy a cerrar este, por ejemplo. Es importante que este desarrollo, para poder visualizar por parte de los estudiantes, tienen que tener la cuenta asociada, si no, automáticamente les llega el correo y les pide que se abran su cuenta, que obviamente con el correo Gmail no tienen ningún problema y se ingresa automáticamente. En el espacio superior dice crear. Antes de esa página dice que
hay que seleccionar la mejor funcionalidad para su cuenta, si es profesor, estudiante o personal y trabajo. Claro, en el caso de profesor, porque estás en la visión de creador. Ya. Ya, súper, buena pregunta. En este espacio general donde tú creas tu cuenta, te vas a crear y te ofrece, yo estoy con Gmail general, no con ni el de la universidad que tiene más opciones, no, el Gmail normal. Y te da todas estas opciones y plantillas para poder diseñar cualquier tipo de gráfico que tú requieras, ya sea para tu asignatura, para tus procesos generales. Puedes enseñar a usar esta herramienta para que tus mismos estudiantes te permitan a ti, ellos puedan construir y compartir sus procesos. Entonces, por ejemplo, cuando yo creo un formato de mapa mental, en este caso, parece que me generó el tope. Vamos a generar este. Esos son los elementos cuando son a veces herramientas gratuitas, tienen tope. ¿Eh? Si te fijas, ahí me lo permitió. Si te fijas, aparece un espacio en blanco donde tú puedes ir creando elementos, ¿cierto? A partir de la construcción de cada uno de lo que puedes ir generando tópico, puedes seguir creciendo desde el mismo espacio, ahí donde aparece el triangulito es porque está habilitado. Yo puedo crear otro espacio, hacer un subtópico para ir armando mis ejercicios. Perdón, acá. Para armar mis ejercicios. Y puedo ir generando otros espacios, ¿cierto? Ojo que aquí también puedo insertar tópico hacia el costado, ¿cierto? Puedo ir armando otro, ¿cierto? En cada uno de esos espacios. Puedo ir construyendo otro elemento a partir de lo que yo vaya necesitando. Tú puedes ir editando estos elementos, los puedes ir editando. En cada uno de ellos puedes agregar diferentes cosas. Si yo marco un espacio, puedo agregar todas las herramientas que están al costado. Puedo agregar, por ejemplo, un video. Me voy a YouTube, por ejemplo, a menos que quiera, ¿cierto?, visualizarlo desde acá, adjuntar un archivo, por lo tanto es visible. Puedo agregar un video específico y voy a buscar uno que sea de... Por ejemplo, no sé, de la célula. Entonces busco uno específico, supongamos de la célula, lo reviso, me parece que este es pertinente, ¿cierto? Y lo incorporo automáticamente en el espacio donde tú lo quieras insertar. Puedo agregar otro tópico de los mismos que hice, puedo agregar una imagen, puedo buscar esa información, puedo subirla, arrastrarlo desde el navegador, buscarlo, ¿cierto?, en la web, o específicamente cargarlo desde cualquier sistema a través de una URL. Tú copias la imagen donde la fuiste a buscar y la puedes ir agregando, ¿ya? Por lo tanto, te brinda esas posibilidades. En este caso, si te fijas, esa me da la opción premium, lamentablemente en términos de imágenes. Como la carga te brinda un acceso directo, tú puedes visualizar. Puedes ir enlazando, ¿cierto?, hipervínculos. Si quiero mostrar una página web, en este espacio tú puedes situar esa ubicación y la puedes ir agregando. En este caso, si es la URL, me voy a buscar un ejercicio, me voy a buscar una página y copio la URL para que haga el enlace a ese espacio. Entonces, por ejemplo, yo quiero, no sé, quiero esta definición. Entonces tú copias el link, te vas al espacio y lo puedes ir editando. Y ahí se queda anclada, ¿cierto?, al espacio donde yo quiero ir. Entonces la persona que visualiza eso, lo puede ir automáticamente al espacio que yo quiero dirigirlo, ¿ya? Acá tenemos emoticones que yo puedo ir incorporando. Supongamos que en este espacio que está acá, quiero editar puedo agregar emoticones, ¿cierto?, al mismo ejercicio, al mismo espacio, cada uno de los elementos, números, de lo que usted quiera realizar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se comparte? Porque esta edición o este trabajo está construido por el docente. Por lo tanto, yo puedo hacer desde el espacio compartir. Si se fijan, dice que aparece privado, tengo que cambiar esa configuración y está el nombre de la cuenta, que soy el propietario de este ejercicio, pongo cambiar,
lo hago público o lo activo, incluso para no hacerlo público, no quiere que todo el mundo lo pueda visualizar, cualquier persona que tiene el link de acceso lo puede copiar y lo puede ver, que es el activado, el tercero, ¿ya? Este es pro, por lo tanto ahí ya te permite editar, que es otra opción. Entonces tú guardas, ¿cierto?, esa configuración y puedes ir incorporando, ¿cierto?, introducir los correos de la persona, le pido que pueda editar, coloco un correo específico, yo tenía un ejercicio ahí me aparece un correo. Y puedo enviar, ¿cierto?, este link de la célula para que la persona lo pueda visualizar. Y ahí me aparece, ¿ya? Ahí dice que puede editar y me van a aparecer todos los correos que yo quiera inscribir, ¿cierto? Agregar, fin, para que le pueda llegar directamente a su correo y pueda visualizar el ejercicio. Acá al costado derecho puedo verlo en formato presentación. Si se fijan, hay diapositivas que te permiten ir avanzando. Te va mostrando los diferentes elementos de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un trabajo colaborativo? En el mismo Crear hay una opción que dice asignación en blanco. Cuando yo quiero que otras personas lo construyan, en este caso podrían ser nuestros estudiantes, ¿cierto? Y desde esa perspectiva yo puedo crear mapas individuales, es decir, por cada estudiante, puedo crear mapas mentales individuales desde el mapa siguiente, es decir, aquí coloco elegir y me van a aparecer mis mapas que yo inicié para que él pueda trabajar en base a esos, o yo puedo pedir también el trabajo colaborativo, es decir, si quiero que todos trabajen en un solo grupo, dependiendo de las personas que asigne, o en número de grupos, dependiendo de cuántas personas, ¿cierto?, cuántos grupos quiero asociar esto. Yo he trabajado todo en un grupo y voy creando la asignación por cada uno de los grupos que se requiere. Y aquí en crear asignación, te va a aparecer, yo puedo colocar fecha, hasta cuándo voy a recibir esos elementos, pongamos que hasta el martes, y aquí aparece agregar estudiantes. Y acá yo puedo agregar los correos de los estudiantes para hacer la invitación. Es importante que muchas veces se requiere el acceso a Mindomo, pero es súper fácil anclarlo a través del correo Gmail de los mismos estudiantes para poder visualizarlo. Si usted quiere desarrollar esto como plantilla solo para hacer un mapa mental, también no hay problema, ¿ya? Eso es interesante. Ahí yo le doy el rol de estudiante y lo invito, ahí lo está derivando y aquí me aparece que específicamente esa persona que es estudiante, que ese es su usuario, cuándo fue la conexión. Aquí te aparece automáticamente cuando se conecta y en qué grado va trabajando, ¿ya? Eso en relación a esta herramienta, ustedes la pueden navegar, incursionenla, recuerden que la evidencia es solamente el manejo de la herramienta, por lo tanto no requiere mayor desarrollo o elementos mayores, ¿ya? Eso. Y en relación a Rubistar, que es la otra herramienta que tenemos acá, que tiene que ver con el último ejercicio, usted puede construir una rúbrica, ¿ya? Y la idea es construir una rúbrica y en ese apartado, que si me voy a la actividad de este espacio, recuerden que estamos en el taller 3, en el taller 1 trabajamos Padlet, en el taller 2 vamos a trabajar Mindomo, que es la actividad que está acá, ¿cierto? Y en el último vamos a construir una rúbrica donde se le pide que cuando usted construye esa rúbrica pueda identificar cuáles son las orientaciones para el proceso de retroalimentación que trabajamos en esta sesión sincrónica. Entonces suba la evidencia y agregue su comentario en términos de qué es lo que apunta o qué focos te permite retroalimentar ese ejercicio específico. ¿Ya? En este espacio que está acá, yo me puedo ir a los diferentes elementos en cada uno de ellos, puedo asociar las bases o algunos elementos a cada uno de los productos y acá en Rubistar tú puedes agregar y registrarte, puedes abrir una cuenta, pero no es necesario a mi juicio porque tú puedes trabajarlo directamente desde este espacio donde tú puedes colocar, no sé, una base de datos en productos, por ejemplo, o en escritura, tomo ese elemento, me ofrece una base de recursos, voy a colocar, por ejemplo, no sé, un afiche, te permite llenar esto, ¿cierto?, con los nombres, quien lo construye, haciendo una ficha, el nombre del proyecto. Usted puede cambiar, lo que pasa es que te permite usar los criterios que ellos ya tienen, entonces tú puedes ir editando tú mismo el ejercicio
Acá sí, mi rúbrica es provisional, sí, no es permanente. Entonces, cuando tú llenas estos afiches, si te fijas abajo aparece un elemento. Como yo elegí uno puntualmente, puedo cambiar los números, puedo editarlos. Si te fijas, se pueden editar. ¿Ya? Yo quiero partir desde cero, supongamos. Quiero cambiar estos elementos. Me permite ese desarrollo. Puedo escoger las categorías que están hechas. Entonces, si yo pincho eso, automáticamente se generan. Si a usted no le gustan, usted puede editarlas. Puede generar, ¿cierto?, algunos ajustes. Puede editar ese espacio. Puede reconstruir algunos de ellos si los quiere ajustar. Puedo seguir eligiendo otros elementos. En caso que a usted no le sea favorable, por ejemplo, si me voy ahí gramática, ortografía, ¿cierto? Y quiero agregar uno adicional, usted coloca acá el nombre. Pongamos que vamos a colocar vocabulario. Se va a llamar vocabulario. Y puedo construir el mío personal en cada uno de los criterios, ya que me permite ese desarrollo. Y puedo ajustar todo lo que usted considere pertinente de lo que ya está escrito en las bases como formal. Cuando yo finalizo este proceso, que tiene varias opciones, le coloco enviar. Así aparece el formato, puedo modificar en caso que me haya faltado algo, si se fijan se genera automáticamente, ¿cierto? Y cuando tú ya terminas te preguntas, ¿qué quieres hacer? En este caso yo quiero imprimir la rúbrica, y acá yo automáticamente le coloco imprimir, les recomiendo más imprimir que guardar como, porque a veces guardar como se desconfigura. Imprimir y automáticamente el sistema te permite guardarlo como PDF, se guarda, me voy a descargas, y le voy a cambiar el nombre, esto se va a llamar afiche. Yo decidí guardarlo en ese espacio y lo guardo. Me voy al espacio de descarga y aquí está mi afiche y mi rúbrica construida. ¿Ya? Es un sistema, es como una plantilla. Ese es el objetivo que tiene este recurso específicamente. Eso era como las herramientas para ir avanzando, para que puedan ir navegando si están trabajando en conjunto. Son los elementos propuestos, si existe instancia para poder trabajar desde ellos, también doy libertad en caso que si no les acomoda Rubistar, poder construir cualquiera, pero sí se pide ahí también una orientación de cómo poder orientar la retroalimentación a partir de los indicadores que usted está construyendo en esa rúbrica. Eso, estimadas, estimados, no sé si hay dudas, consultas. ¿No? Ok. Súper. Está abierta la unidad 3 y va a estar disponible hasta antes de nuestra sesión. De hecho, va a estar disponible hasta que terminemos, pero para desarrollo tentativo, ojalá hasta el mismo 28 de octubre que te permita desarrollar antes de iniciar nuestra sesión sincrónica siguiente. Eso. Bien, si no hay dudas ni consultas, va a estar la grabación en el sistema de la plataforma para que puedan...